Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Haya Braja Cook desde Bet Shemesh, Israel, representando a la Fundación Hayai Sarah. Y hoy tengo un shiur maravilloso para ustedes. Y es sobre la modestia. Hay una creencia nueva, porque es nueva. Eso no era así en la época de los patriarcas, eso no era así hace 100 años atrás. Eso es así ahora. Y es esta creencia entre los religiosos, entre los más religiosos, las áreas más religiosas del pueblo de Israel, y es que la modestia está diseñada para proteger a los hombres de tener pensamientos impuros. Hay personas que dicen, siempre que haya un hombre al lado de una mujer, esa mujer tiene la obligación de vestirse recatada, tiene la obligación de ser una mujer modesta. Y esto nos va llevando a una sensación tan desagradable a las mujeres. ¿Es verdad o no es verdad? Empezamos a sentirnos culpables y de pronto se me baja un poquito la media. Ay, ese hombre va a tener un mal pensamiento. O a veces, muchas veces yo misma digo, tengo pensamientos como que, wow, de verdad una persona puede tener un mal pensamiento porque, no sé, me pinté las uñas de un color más oscuro al que está acostumbrada la gente en esa área. Por supuesto que por respeto, cuando yo voy a moverme de un área a otra, yo trato de mantener las regulaciones de modestia del área a donde voy a ir, para que no haya mahloket. Uno debe huir del mahloket, uno debe huir de toda discusión. Sin embargo, pensar que la fuente de esta mitzvah es que no le cause a otra persona malos pensamientos es un error. Es un error muy grande, y debido a que esto sucede cuando la base de un edificio es floja, no es verdadera, no es concreta, entonces el edificio está corriendo el riesgo de perder estabilidad o sencillamente de derrumbarse. La Torah es divina. Entonces, siempre que hay una mitzvah que se le aplica a una persona, siempre tenemos que asumir que esa mitzvah va a ser por el beneficio de una persona. ¿Ya? Lo mismo sucede con la sedaka. Todos estamos obligados a dar sedaka. Todos estamos obligados a dar sedaka. Inclusive el hombre más pobre de los pobres está obligado a dar sedaka. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Torah está haciéndole daño a la persona que es la más pobre de los pobres porque le está obligando a hacer sedaka. No, tenemos que entender que ya que la Torah es divina y que nosotros consideramos que Hashem es nuestro creador y que es un ser divino, maravilloso y perfecto, que todo lo hace para nuestro mayor bien, esta mitzvah le va a beneficiar inclusive al pobre de los más pobres. Pero entonces, si a la mujer se le da una mitzvah de ser recatada, de ser modesta, obviamente que no va a ser para el beneficio, no está creada para el beneficio de otra persona. Porque esto no sería justo que para que esa persona esté bien, dependa de mí. Mi bienestar tiene que depender de mí misma. El bienestar de la humanidad no puede depender solamente de mí, no sería justo, porque yo soy un ser humano y cometo los mismos errores y tengo la misma fuerza que el que está al lado mío. Por lo tanto, si eso no fuera justo, entonces no sería algo divino. Así que, comenzando por ahí, esta fuente de pensamiento es un error. Si nosotros vemos cuáles son los principios de la modestia, si nosotros pensamos, ok, ¿qué significa ser recatado? Recatado es evitar que alguien tenga un mal pensamiento acerca de mí. ¿Eso es lo que significa ser recatado? No, eso no es correcto. Ahora, para tratar de encontrar el concepto real, fundamentado en la Torah, de lo que significa la modestia, tendríamos que empezar a desarrollar un sentido de sensibilidad de lo que significa propiedad. Obviamente que hay lugares donde se va a discutir, o hay personas que no van a estar de acuerdo con algunas cosas, y uno puede llegar al punto como que esto será modestia o no es modestia.
Y está bien. No tiene que ser todo el mundo igual. Hay personas que se quieren exigir más a sí mismas. Hay personas que quieren ser un poquito menos estrictas. No violando la halajá. Yo no estoy diciendo que se puede violar la halajá. Estoy diciendo solamente que hay unas personas que sencillamente nunca en la vida usarían maquillaje porque quieren ser modestas. Pero hay otras que sí usamos maquillaje. Y eso no significa que yo estoy violando las leyes de recato. ¿Me explico? Y como estamos hablando de un punto de sensibilidad en donde yo me siento bien con lo que yo estoy haciendo, porque también depende de mí, de mi sentido de propiedad, entonces, por ejemplo, alágicamente, si tú estás sentado en una mesa con otras personas, no está permitido que una persona tenga un sándwich y ¡chan! Le pegue una mordida al sándwich. Porque en el momento en que tú haces esa gran mordida al sándwich, y peor si quizás es una hamburguesa donde tienes que ver mucho la bocona, entonces eso puede causarle una incomodidad al que está al lado. ¿Por qué? Pues estamos hablando de sensibilidad. Ahora no estamos hablando de ningún otro concepto. Estamos hablando de hasta qué punto yo tengo que guardar la sensibilidad con el prójimo. Hasta qué punto yo tengo que guardarme de que él desarrolle algunos efectos de sensibilidad. Hay personas que se sienten muy mal viendo a otra persona masticar mucha comida dentro de su boca. Hay personas que les molesta mucho escuchar el sonido de cuando mastica otra persona. A mí, en lo personal, a mí me molesta mucho cuando una persona se me sienta al lado y se escucha cuando él está masticando. Pero no quiere decir que todo el mundo es así. A mi esposo no le molesta. A mi esposo no le molesta si una persona viene y se le para al frente y mastica con la boca abierta. Esas son cosas que yo no las soporto. Y si yo veo que hay una persona así, yo no quiero tampoco incomodarlo a él. Y entonces yo me alejo de esa persona. Y mi esposo se da cuenta que es lo que me está pasando a mí, porque él sabe que eso a mí me afecta. No es una cosa de que me moleste, de que me dé rabia, sino que me da una sensación demasiado desagradable. Y de hecho hay personas que son muy sensibles. Hay personas que ni siquiera soportan, cuando escuchan esto, ya ni siquiera comen. Ya se les quita el apetito totalmente. Así que lo que se hace es que se parte un pedacito del sándwich con la mano y ese pedacito pequeño te lo metes en la boca y eso es lo que tú vas a masticar. Claro, es bastante complicado porque muchas veces si estamos comiendo una hamburguesa y la vamos a partir con la mano, eso va a ser un caos, todo se va a regar. Entonces hay que saber con quiénes se sale a comer algunas cosas. Esa es la solución. Está prohibido, por ejemplo, ofrecerle a una persona una bebida que tú te estás tomando de tu vaso. Por ejemplo, coger tu vaso y decirle, ¿quieres un poquito? Eso está prohibido. Porque la persona puede sentirse ofendida o puedes darle asco o puede sentirse mal, sencillamente. Y pueden sentirse mal y puede ser que ellos ni siquiera sean capaces de decir que no para que tú no te sientas mal. Y entonces ellos acepten tomar de ahí y entonces esto le causa a la persona ganas de vomitar y se atragante, Hasbe Shalom, o algo así, Hasbe Shalom. Hay personas que pueden decir, ay, pero qué exagerado. ¿Vas a decir que si le ofrezco de mi vaso esa persona se puede ahogar? ¿Estás diciendo que estás llegando a ese punto? Sí, estoy llegando a ese punto. ¿Saben por qué? Porque hay personas que son tan absolutamente sensibles que cualquier cosa les puede molestar. Y la Torah también está lidiando, no solamente con mitzvot y las mitzvot y las ganas mitzvot. No, la Torah también está lidiando con aspectos de la sensibilidad del ser humano, cosas que son absolutamente naturales, que Hashem nos creó así. Él nos creó así y Él sabe eso y la Torah también está lidiando con esos puntos. Y hay mucha gente que no entiende de que en la Torah también está incluida esos puntos de sensibilidad. Hay personas que piensan, no, solamente se trata de cumplir una mitzvah y no importa lo que él sintió. Sí importa lo que sentimos, importa lo que tú estás sintiendo en ese momento, en ese lugar, a esa hora, con esa persona, importa, a Hashem le importa, y en la Torah está escrito que sí importa. Perdón que lo diga así, pero es que hay un grado de ignorancia en este punto, en el judaísmo, que la gente de verdad se olvida de que hay personas que son sensibles. Y uno sale a la calle y lo gritan o lo tratan mal o lo empujan en vez de decir permiso. Y la Torah no es solamente una cuestión de hacer misbot. La Torah no es solamente Shabbat.
Hay un punto importantísimo con respecto a la modestia también. Tú no puedes preguntarle a otra persona cosas personales delante de otros. Tú no tienes permiso de preguntarle a una persona, bueno, ¿y cómo te está yendo al fin con tu esposo? Cuando hay otras personas. Tú no puedes preguntarle a esa persona, ve, al final has seguido teniendo esos sueños tan horribles delante de las demás personas. Cosas que son privadas de una persona, está prohibido preguntarlas en público. Tú no puedes hacer eso. Y esa persona tiene derecho a sentirse ofendida. Y quien le preguntó tiene derecho a no tener ni idea tampoco de que eso le iba a hacer sentir ofendida, porque son sus amigos de siempre, puede ser. O son sus familiares. Entonces la pregunta ahora vendría siendo, ¿cuáles sensibilidades en el ser humano nosotros tenemos que tomar la responsabilidad? ¿De cuáles sensibilidades? Porque tampoco podemos ser responsables de todas las sensibilidades que tengan los seres humanos, porque nosotros somos seres humanos también, y también cuenta nuestra sensibilidad. Y si para mí me hace ponerme demasiado sensible, tener toda la responsabilidad de la sensibilidad de la humanidad, entonces no es algo divino, no viene de Hashem. Lógicamente no tenemos que cargar con la sensibilidad de toda la humanidad. Sin embargo, cuando tú conoces que eso le afecta a esa persona, entonces tú tienes la responsabilidad de guardarte, de hacer eso para que esa persona no pase por ese momento tan incómodo. Porque esto es amor al prójimo. Eso es el amor al prójimo. Si tú sabes que una persona es alérgica al maní, tú tienes que tomarte eso en serio. Tú no puedes decir, esas son bobadas, le voy a dar maní. Tú no puedes decir eso. Eso es una cosa que es importante. Y la alergia es sensibilidad a alimentos. Es ser muy sensible a alguna clase de alimento. Pero la halajá trabaja con el mandato. No trabaja con las excepciones a este mandato. La halajá toma una consideración en general y entonces de eso se van formando las halajot. ¿Ya? Entonces, la halajá dice, por ejemplo, la falda tiene que ser de un largo, de que cuando tú te sientes te tape la rodilla. Pero no es obligatorio que te pongas las faldas hasta el piso, que se arrastre. Porque puede hacer que haya una persona que sea sensible a tu canilla. ¿Me explico? En general, lo que hace la halajá es actuar en general. Esta es lo que es general para el pueblo de Israel, que puede causarle sensibilidad a una persona y a ti misma. En el presente estamos en un momento, en una época que en esta generación ya se ha perdido toda la sensibilidad a todas las áreas de modestia. Ya las mujeres literalmente solo se tapan 3 puntos en su cuerpo y todo lo demás es normal, si es que no aparece completamente desnuda la persona. Entonces, tampoco podemos decir, no, ya aquí a nadie le importa, no vamos a pensar que una persona va a estar sensible porque yo mostré mi codo, eso a nadie le interesa mi codo. No, pero eso ya es una cosa que ya fue hecha alágicamente porque se consideró en una época. ¿Qué podría ser? Pues ¿qué podría causar sensibilidad en general? Pero hay cosas que son exageraciones, y no están cubiertas por la halajá. Eso ya tiene que ver con la sensibilidad de una comunidad en específico. Como hay comunidades en específico en que dicen que si usas una peluca no puede tener copete o capul. Porque el copete o capul puede ser un punto muy sensible para los hombres que te estén viendo. Y así es como ellos viven. Pero no quiere decir que yo tengo que venir y tomarme todos esos puntos de sensibilidad de la humanidad hacia mí misma. Porque voy a colapsar. Porque yo soy un ser humano. Por ejemplo, dentro de nuestras propias casas, hemos llegado, las que han llegado al punto de pensar, yo no necesito ser tan recatada en mi casa, estoy en mi casa, nadie me está viendo. Es mi casa, es mi espacio. Yo no necesito guardar recato. Pero otra vez, regresamos aquí al punto en que la modestia no está basada en lo que van a sentirse los demás. La modestia no es una misbah que está creada para evitar malos pensamientos o malos sentimientos o malas reacciones en los quienes nos rodean, sino que la misbah de la modestia está creada para beneficiarte a ti personalmente, a ti en lo personal delante de Hashem. Por lo tanto,
No importa si estamos rodeados de personas o no estamos rodeados de personas. La modestia no depende de cuántas personas hay al lado de nosotros. La modestia es algo entre tú y Hashem, lo cual hace esta misbah más complicada. Esto es una misbah que está diseñada para elevarte a ti misma o a ti mismo, porque la misbah de la modestia no es solamente para las mujeres. Los hombres han llegado al punto de pensar que la modestia solamente es una misbah para las mujeres, y eso no es cierto. Los hombres también tienen que ser recatados. Y estamos hablando en el sentido de todo. Cómo se expresan, cómo hablan, en qué tono hablan. La modestia es una herramienta con la cual creamos una vida más espiritual. Podemos convertir todo lo material, todo lo que nos rodea, en algo absolutamente espiritual y elevarlo al punto que nos lleva a estar parados frente a Hashem. Así que la modestia nos lleva a hacer unas comparaciones entre lo bonito, lo feo, lo exagerado y lo no exagerado. Nos lleva a hacer este tipo de comparación. Si la misma está diseñada para crearte a ti de una manera en que puedas pararte delante de Hashem y estar con Él y emanar toda esa luz que Él puede transmitirte, entonces es una misbah que debe ser absolutamente apreciada, amada, valorada, respetada. Debe cuidarse como si fuera un objeto muy preciado por ti. No debe tomarse a la ligera. Y si tú eres una persona que no eres muy sensible a la modestia, como por ejemplo, que tanto da que muestre el codo que a que no lo muestre, no hace la gran diferencia. Esto es una persona que no tiene tanta sensibilidad a la modestia. Las personas que son demasiado sensibles a la modestia no soportan mostrar ni siquiera el antebrazo, o no quieren mostrar la canilla, no quieren mostrar los talones. Aunque la halajá lo que te pide es que no muestres los dedos, ellos tampoco quieren mostrar los talones. Nadie te puede decir hasta qué punto, más allá de la halajá, tú estás obligado a hacer. Y nadie te puede decir que está permitido un punto menos de la halajá. En ese espacio que está entre la halajá y tu sensibilidad, tú tienes libre albedrío y derecho a decidir. Pero no significa que una mujer que se tape la cara tiene más valor su mitzvah delante de Hashem que la que no se la tapa, porque taparse la cara no es algo que está escrito en el Shulchan Aruch que está obligado uno a hacer. Hay personas que no tienen tanta sensibilidad, sin embargo tienes que saber que tú sí puedes desarrollar esa sensibilidad, porque todo en la vida está diseñado para que uno pueda mejorarlo. Una persona que es más sensible se siente más viva. Una persona que está más educada, que tiene más conocimiento, se siente más viva que la que no tiene casi conocimiento. Así que en realidad la modestia es un refinamiento de vida, un mejoramiento de vida. Aparte de que tiene la capacidad de bajar la divinidad a la existencia divina como tal. Así sucede con Hashem. Hashem es modesto, nosotros tenemos que guardar modestia. Hashem es recatado, nosotros tenemos que ser recatados. Eso es todo. Hashem no hace distinciones si es un lugar privado o un lugar público. Él siempre está recatado, Él siempre está guardado. Como cuando Hashem le dice al pueblo de Israel, ustedes son mi pueblo. Yo amo toda mi creación, pero ustedes son mi pueblo. No podemos pensar que Hashem va a querer a todo el mundo y a todas las cosas por igual. Siempre hay un problema grandísimo en los conceptos de las otras personas que vienen de otras religiones, y es que piensan que para Hashem todo es lo mismo y Hashem solamente es amor, y eso no funciona así. En realidad eso no funciona así. Hashem está haciendo distinciones desde el principio de la creación, cuando separó la luz de la oscuridad, cuando separó las tierras de las aguas, cuando separa cada tribu y les dice, no se van a revolver, cada uno se tiene que casar con gente de su propia tribu. Él mismo está haciendo estas distinciones. Entonces no podemos pensar que para Hashem todo es lo mismo porque Él nos creó todos. No podemos pensar así. Tenemos que ser realistas. Hashem hizo las diferencias y a Hashem le gustan las diferencias. ¿Qué vamos a hacer? Así Hashem hizo la creación. Diferenciando, discriminando,
entre el arriba y el abajo, el este y el oeste. Si no todo fuera lo mismo, no existiría norte, sur, oriente, occidente. No existiría unidad y multiplicidad. No existiría blanco y negro. Y justamente por eso, porque él hizo todas estas divisiones, es que existen tantos colores en la creación. No existe solamente blanco y negro. Existen los que son blanco y negro y existen los que somos de colores. Los que somos de colores vemos las cosas con muchos tonos, con muchas cosas, con muchas posibilidades. Los que son blanco y negros, o es así o es asá. Punto. No existe nada más en medio de esos dos. Cada vez que hacemos Havdalah, decimos, bendito el que hace la separación entre lo sagrado y lo profano. Él separó Shabbat de todos los otros días. ¿Quiere decir que los otros días no tienen valor? Sí tienen valor. Porque sin los otros días nunca llegaríamos a Shabbat. La modestia es una historia de vida. Y nosotros necesitamos tener una buena vida. Y si la modestia va a ser nuestra historia de vida, ¿qué tenemos que hacer? Tener una buena vida. Entre más grande es nuestra sensibilidad con respecto al recato, más refinada está nuestra vida. La modestia no tiene que ver, no es una cosa entre hombres y mujeres y solamente pensando en que él no haga esto, en que él no piense así, que. Porque hay mujeres que se cargan tanto con la responsabilidad de ser recatadas que terminan no siendo nada de recatadas. Pierden la sensibilidad porque están tan cargadas. Si la modestia es un estilo de vida y es un refinamiento de vida, obviamente que sí, entre más refinada sea tu vida y entre más buena vida tú tengas, mejor van a ser afectados quienes te rodean. Mejor calidad de vida van a tener los que te rodean, tus hijos, tu esposo. Más divinidad va a haber en tu hogar. Así que lo primero que yo quiero que quitemos de nuestro pensamiento es que las mujeres tienen que ser recatadas por beneficio de los hombres. ¿Ok? Porque los hombres también tienen que ser recatados. Esto es una mitzvah que aplica para hombres y para mujeres. Todo el mundo tiene derecho a hacer su vida más refinada. Todo el mundo tiene derecho a tener una vida más sana emocionalmente. En los tiempos de los patriarcas, los hombres no usaban kipá. Hubo una época en que los hombres empezaron a usar kipá. Y ahora, como ya se llevan tantos tiempos con la costumbre de usar kipá, si un hombre no usa kipá, es que ese hombre no tiene recato. ¿Se dan cuenta? La modestia es descubrir lo que debe estar cubierto. ¿Por qué los hombres pueden mostrar los codos y las mujeres no? Porque los hombres llevan muchas generaciones usando tefilín. Y para poderse poner el tefilín ellos tienen que mostrar el codo. Por eso el hombre puede mostrar el codo, pero la mujer no. No es una cuestión de que la halajá es así directamente y que no hay más opciones. Hay varios tonos. Así que la modestia aplica para todo el mundo. La modestia no está creada para la comodidad de los hombres o para facilitarles la vida a los hombres. Cada quien tiene que asumir la responsabilidad de que cada quien tiene que guardarse a sí mismo y cada quien tiene que ser responsable de guardar sus mitzvot y de ver qué es lo mejor para sí mismo, y no tenemos derecho a castigar a las mujeres porque ellas estén mostrando la canilla, porque eso no está dentro de la halajá. Y la modestia definitivamente no tiene que ver solamente con lo que es las vestimentas. La modestia tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la manera en que hablas, la modestia tiene que ver con tus reacciones. Por ejemplo, una mamá que de momento que está rodeada de personas y un niño le está molestando y se voltea ¡guay! Le mete un grito. Eso no es recato. Porque no es recato meter un grito así a un niño, porque está violando la sensibilidad de muchas personas que le rodean. No es recatado hablarle a nadie de una manera que le ofenda, que le haga daño, que cause dolor. Hay una historia de un muchacho que le dice a su Rosh Yeshiva, porque el muchacho está en una yeshiva de un bajur, y va y le dice al Rosh Yeshiva, por favor, necesito decirte algo porque es que necesito sacármelo del pecho. No puedo seguir cargando con eso en el pecho. Cuando el rabino escucha que le dice con esta manera de expresarse, le dice, ¿sabes qué? Hay cosas que uno no se tiene que sacar del pecho. Hay cosas que pertenecen en el pecho. Y ahí es donde pertenecen y no hay que sacarlas nunca de ahí. Ok,
¿Qué pasó aquí? ¿Qué significa esta historia? Significa que debido a que el pecho es un lugar que siempre debe estar cubierto, si la persona, como él se expresó así, de que él necesitaba sacarse algo del pecho, él le dijo, no, el pecho no es un lugar donde se debe descubrir. Por lo tanto, quizás lo que me vas a decir es la shonará, o va a ser algo que es demasiado sensible y no es recatado hablar. Hay otra historia de un Hasid y un no Hasid. Hay muchas historias de Hasidim con no Hasidim. Y es que los que no eran Hasidim en una época, y todavía, increíblemente, personas que eran hasídicas, como al Baal Shem Tov, les hacían la guerra hasta que podían llegar al punto de apalearlos y causarles mucho daño. Entonces hay una historia en que están discutiendo en un kollel un Hasid y un no Hasid. Y entonces están discutiendo la traducción específica, el significado específico de una palabra que estipula el Rambam. El no Hasid decía que era de una manera y el Hasid decía que era de otra. Así que otro dijo, pues para que solucionemos esto, lo que tenemos que hacer es traer el libro y mirar de verdad qué es lo que dice el libro, y de manera que así podemos esclarecer esta duda. Entonces, en el momento que trajeron el libro y fueron a encontrar la palabra, el Hasid le dijo, discúlpeme, pero es que tengo que ir al baño. Entonces, cuando se fue al baño, el no Hasid se pone a leer el libro y descubre que el Hasid tiene toda la razón. Así que el no Hasid dice, ya entendí, él no es que tenga que ir al baño, él no tenía ganas de ir al baño, él sencillamente no quería avergonzarme en público. Él sabía que yo no tenía razón, y como ya llegaron al punto de traer el libro y él no pudo controlar el dolor del sufrimiento de yo estar equivocado, para que yo no me sintiera tan mal, él quiso hacerse de cuenta de que él nunca se iba a enterar en ese momento de que yo me había equivocado. Esa es la manera de actuar de un Hasid. Esa es la manera de actuar de un Hasid. Evitas sufrimiento a la otra persona sin cargar con toda la responsabilidad del sufrimiento de la humanidad. Lo que tú sabes, lo que tú eres consciente que le puede causar un sufrimiento a otra persona, o que esa persona es sensible a ese punto en específico, eso es lo que es responsabilidad tuya. Hay modestia en interacciones sociales. Hay modestia en... la modestia cubre todo. La modestia es la vida entera. Hay modestia en la manera en que camino, hay modestia en la manera en que me río, hay modestia en la manera en que cojo las cosas. Todos sabemos cuando estamos hablando con una persona modesta, y todos sabemos cuando estamos hablando con una persona que es inmodesta. Por el tono de la voz podemos saber por la manera en que habla, podemos saber por la manera en que mira a esa persona. Se reconoce la persona modesta de la inmodesta. Podemos reconocer la persona culta de la inculta. La persona... De hecho, hay muchas personas que les llaman a las personas que son inmodestas. Hay otros que no piensan que eso está dentro del concepto de la modestia, sino que más bien lo meten en el concepto de la cultura. Ay, no, esa persona habla así de esa manera porque es muy inculta. Ay, esa persona solamente se expresa de esa manera porque es una persona muy inculta. Y la verdad es que la modestia se va volviendo una cultura, porque es la manera en que le enseñamos a nuestros hijos a expresarnos, es la manera en que nos enseñaron nuestros padres a expresarnos, es la manera en que le enseñaron a nuestros abuelos a expresarse a nuestros padres. Entonces sí, la modestia va llegando al punto de ser una cultura. Así que, ¿qué hace la diferencia entre el modesto y el inmodesto? El modesto respeta los límites que hay entre una persona y otra, y el inmodesto no sabe cuáles son esos límites ni siquiera. Quizás para él no existen límites. Ustedes han visto personas que hablan muy alto. Hay una reunión y todo el mundo está conversando suavemente, cada quien escucha a cada quien, y después cuando va a hablar una persona, de momento habla en un tono altísimo. ¿Qué es eso? Eso puede ser muchas cosas, no solamente que es falta de modestia, pero es la consecuencia de muchas cosas en su pasado. Puede ser que tiene la autoestima bajo, puede ser que es orgulloso, puede ser que creció en un lugar donde sus papás eran sordos, entonces tenía que hablar muy duro para que ellos escucharan. Pueden ser muchas cosas, pero el punto es que no es recato, no es modestia. Es tan difícil salirnos de nosotros mismos y darnos cuenta
¿Hasta qué punto tienen sensibilidad las otras personas? Es tan difícil, pero es nuestra responsabilidad. El objetivo es que empecemos a ver la modestia desde el punto del arte. Ser modesto es un arte. Y que nos olvidemos de seguir viendo la modestia como un crimen. Ay, no, si no me he visto así, es horrible, es un pecado, bueno, me van a castigar. Pensemos mejor que la modestia es un arte, es el arte de relacionarnos con Hashem, con nosotras mismas. Y la consecuencia es el entorno en que nos rodeamos. Y el concepto hasídico de la vida es que no estamos aquí en este mundo para prevenir el crimen. Estamos aquí para refinar la vida, para tener una mejor calidad de vida. Y mejor calidad de vida es en todos los aspectos. Hay mucho tema para hablar en lo que respecta a la modestia. Pero esto es una introducción que Bezrat Hashem un día toquemos más temas concisos. Pero quiero que regresemos a la fuente del judaísmo, de lo que significa ser modesto. Y ya no puedo seguir hablando porque ya entonces no me lo deja mandar WhatsApp. Que Hashem las bendiga, reciban un abrazo, que pronto tengamos buenas noticias, que se hagan realidad todos los deseos buenos de sus corazones y que puedan ser esparcidos por la humanidad todos estos audios para que haya un despertar en el mundo y venga nuestro Mashiach sin sufrimiento, con alegrías y que solo tengamos buenas noticias.